Bienvenidos a Interés Público y a todos sus espacios virtuales. Aquí generamos contenidos de reflexión, análisis, economía, política, opinión, entrevistas, notas de prensa e historias de vida, entre otros. Conduce Fidel Carlos Flores e invitados. Video Columnas. Hola, bienvenidos a su videocolumna Interés Público. El tema de hoy, 2 de agosto de 2025, Bolivia, país fragmentado. La primera vez que me invitaron a exponer sobre Bolivia, después vendrían otras, fue a inicios de siglo, mientras daba clases en una universidad privada de Naucalpan, Estado de México. Vía entrevistas a académicos y periodistas bolivianos, actualicé información y datos. Posteriormente, me invitarían a varios programas de análisis sobre países de la región y el mundo en TV UNAM. Recuerdo que en mi ponencia, ante alumnos e invitados, inicié plática con un dibujo en el pizarrón, un triángulo grande Sudamérica, y en el medio un cuadrado o corazón dividido en 4 partes. Las 3/4 partes, trópico, selva y llano, y solo 1/4 parte andina. Allí la capital y sede de gobierno. La sorpresa del auditorio fue evidente porque pensaban que todo el país era andino. A partir de ese bosquejo expliqué la diversa y gigantesca geografía para los 11.300.000 habitantes en sus 9 departamentos, equivalentes a estados, en un territorio de 1.100.000 kilómetros cuadrados. Destacando las conexiones del eje central, La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, que une a las ciudades con mayor población y actividad económica. Bolivia, un país con desigualdades, contradicciones y anomías, como gran parte de América Latina, cargó sobre sus hombros a presidentes militares, políticos cuestionados y caquistócratas buscadores de fama, dinero y poder a cualquier precio, olvidando no solo promesas electorales, sino políticas públicas de integración nacional, por lo que el regionalismo, clasismo y racismo se profundizaron. Es decir, las grandes pugnas y problemas que definen al país continúan y siguen sin resolverse. Aclaro que las primeras gestiones de Evo Morales como presidente 2006 fueron relevantes tanto por la reivindicación indígena como la bonanza económica de ese tiempo. Entre sus logros más destacados, la nacionalización de recursos naturales, el gas y los hidrocarburos, además de la reducción de la pobreza y la implementación de programas sociales que beneficiaron a sectores vulnerables. Sin embargo, conforme pasó una década en su gobierno, este se fue debilitando, surgiendo nuevos y peligrosos conflictos políticos sociales. La presente reflexión pretende ser un acercamiento a un tema multifactorial, el cual seguramente será abordado con mayor precisión por cientistas sociales. Sin embargo, para visualizar el contraste de ambas realidades, van algunas variables del contexto mexicano. Sobre integración, pertenencia e identidad. Como lo mencioné antes, desigualdad y carencias en todo el continente profundizaron las clases sociales, reflejando a su vez más manipulación, racismo y corrupción, entre otros males contemporáneos. En el caso de México fue la educación pública, encabezada por José Vasconcelos, posterior al periodo de la Revolución Mexicana, 1910-1917, que logró generar un nacionalismo con sentido de pertenencia, una clase media más o menos homogénea y una mexicanidad sólida, a pesar de contradicciones propias del periodo. Y sí, luego del movimiento armado que costó la vida de casi 1 millón de víctimas, que luego derivó en el Partido Nacional Revolucionario, PNR, 1929. Luego, el Partido de la Revolución Mexicana, PRM, 1938. Y luego, Partido Revolucionario Institucional, PRI,
1946. Un partido político clientelar único con un sistema presidencialista que, enviciado y disminuido, actualmente sobrevive. Aún así, se cimentó la construcción de un país con identidad nacional que se reafirmó al ingresar a la Segunda Guerra Mundial con el Escuadrón 201. En los 2 siglos de independencia atravesamos una larga historia de invasiones extranjeras y la lucha por la soberanía marcaron precedente ante otros países suramericanos. México reconoce el legado de un sistema prehispánico, estructurado, organizado y lleno de riqueza cultural que continúa vigente en sus tradiciones, entre otros sucesos históricos claves y determinantes en sus etapas de desarrollo. En tal situación, se pregunta el escritor Agustín Basabe, en Mexicanidad y Esquizofrenia, Editorial Océano 2010, ¿por qué en América Latina no se ha logrado la madurez política, la bonanza económica, el bienestar social, avances tecnológicos que Europa, Estados Unidos o Japón han alcanzado? Quizá por una mentalidad dual, producto de la colonia, un choque cultural que es origen de nuestra bipolaridad, entre otros. Tenemos un comportamiento social contradictorio, discordante e incoherente. Basabe en su ensayo se da a la tarea de identificar algunas de las características disfuncionales de los mexicanos, los rasgos del carácter nacional que nos impiden consolidar objetivos como alcanzar la equidad dentro del marco de democracia política y Estado de Derecho. Pero, con todo lo anterior y dificultades internas explicadas en los últimos 2 sexenios, se vive una democracia más curtida y más adulta. Respecto a Bolivia, pude acceder a varios libros, incluso con argumentos contrarios, textos necesarios para iniciar y entender la circunstancia boliviana actual. Cito a algunos. Pueblo enfermo de Alcides Arguedas, escrita en las primeras décadas del siglo pasado. Obra literaria considerada polémica, elitista y racista. Permite plantear si la metáfora de la enfermedad social se conjugó con la de América Latina como menor de edad. Allí se refleja la desilusión y el pesimismo en la sociedad de su tiempo. Creación de la Pedagogía Nacional, libro de Franz Tamayo, escrito también en las primeras décadas del siglo pasado. Sus escritos se consideran el germen del nacionalismo, un llamado a encaminar la innovación educativa y la necesidad de pensar en una enseñanza centrada en lo boliviano. Con sus propios modelos, invita a pensar en lo nacional, a ser creativos, a descubrir la realidad y fisonomía boliviana pese al paso del tiempo. El Habitus Camba de Adrián Wallman y otros volúmenes del filósofo y politólogo Hugo Felipe Celso Mansilla, entre otros autores. Finalmente, el Estado Plurinacional de Bolivia, este 6 de agosto, conmemora su bicentenario de fundación, 1825-2025. Y 11 días después, las elecciones generales, donde 7.9 millones de ciudadanos elegirán a 9 candidatos a presidente, quienes tienen planes de gobierno y no proyectos de nación socializados. En medio de una polarización regional y crisis económica extrema, ¿un país fragmentado? Creo que sí, ya que en 2 siglos no ha podido pensarse todavía como un solo país, es decir, no existe cohesión nacional, y su integración física por carreteras entre departamentos es todavía débil. Difícil escenario que, además de la estabilización y soluciones asequibles, necesita una unificación compacta y robusta en todos los sentidos, sobre todo el económico. Tarea urgente para el próximo gobierno 2025-2030. Gracias, soy Fidel Carlos Flores y hasta la próxima videocolumna.